Una de las preguntas que muchos se hacen es ¿cómo se va a salir de esta crisis generada por la pandemia de coronavirus? La respuesta puede estar en la información. Sobre eso vamos a hablar. Nos vamos a ir hasta Bogotá, en Colombia. Allí se encuentra Alejandro Gaviria. Él es el rector de la Universidad de los Andes. Fue además ministro de Salud de ese país. Rector, gracias por acompañarnos. Hablaba yo del poder de la información a raíz de una iniciativa que ustedes comenzaron ya. Y es hacer pruebas. Y estas pruebas van a ser clave, si entiendo bien, sería más o menos la estrategia de Corea del Sur, es probar no solo a quienes están contagiados, sino buscar en la población, determinar dónde puede haber brotes. ¿Cómo es el proceso y qué están haciendo ahora? Así es, Juan Carlos. En América Latina y en Colombia en particular, las pruebas se han hecho generalmente a las personas, pacientes que consultan los servicios de salud, sintomáticos todos. Esta iniciativa que tenemos en la Universidad de los Andes en Bogotá, conjuntamente con la Secretaría de Salud aquí en Bogotá y con otra universidad pública, la Universidad Nacional, se trata de hacer lo que podría llamar una vigilancia activa. Esto es tener un operativo, si se quiere, un proyecto de investigación que parte de identificar alguna población vulnerable, donde están los trabajadores de la salud, quienes reparten comida, los usuarios del transporte público y demás. Buscar esa población, hacer pruebas aleatorias en esa población y si encontramos algunos positivos en esta población, buscar hacer un rastreo estricto de los contactos. Esto es llevar a la práctica esta estrategia de pruebas, rastreo de contactos y aislamiento, que es una de las estrategias que necesitan para ir vislumbrando una salida de los confinamientos que ya comienzan a tener en América Latina grandes impactos sociales. Y ahí es un debate entre la teoría de más información, saber más qué está ocurriendo sobre el terreno, pero que revela la magnitud de la pandemia, y la otra es saber menos para decir que no es tan seria la situación. Ya ustedes comenzaron, ¿cuál ha sido la receptividad y cuándo esperan tener resultados? Nosotros ya tenemos nuestro laboratorio habilitado, ya comenzamos a hacer unas pruebas piloto en 2 hospitales aquí en la ciudad de Bogotá. Y esto empieza esta semana, ya a toda marcha, y la idea es tener en el próximo mes y medio en la ciudad de Bogotá primero, y después este aprendizaje lo podríamos extrapolar a otras ciudades de Colombia, 100.000 pruebas, Juan Carlos, para, como tú bien dices, tener una visión correcta de cuáles son o cuáles pueden ser los focos de infección, saber lo que está ocurriendo, para con base en esa información tomar mejores decisiones. Estas pruebas, yo creo que también vale la pena decirlo, son complementarias a los esfuerzos que está haciendo el sector público, en el caso de Bogotá, la Secretaría de Salud, y en Colombia, el Instituto Nacional de Salud. Y decía usted, este es un modelo que se puede llevar a otras ciudades, porque lo que van a hacer es diseñar la estrategia para saber de verdad dónde está y cómo está la situación de salud referente al coronavirus. Así es, Juan Carlos. Yo creo que aquí hay como 2 objetivos primordiales de esto. Primero, conocer lo que está ocurriendo en la ciudad de Bogotá. Vuelvo y repito, es muy importante, por ejemplo, tener una idea de la naturaleza dinámica de estos focos de infección que empezaron o entraron por una parte de la ciudad, ya están en otra, así lo sabemos, pero tener un conocimiento casi día a día de lo que está ocurriendo y hacer un aprendizaje de cómo funcionan estas estrategias para poder hacerlo en otras ciudades de Colombia y probablemente de América Latina también. Hemos estado hablando con universidades en Barranquilla, en la ciudad de Cali y en Bogotá. Ahora, en términos prácticos, por ejemplo, ustedes salen y hacen unas pruebas en el occidente de Bogotá y encuentran un brote. ¿Qué hacen entonces con esa información? Con esa información, lo que primero es, a través de las autoridades públicas, les mandamos la información a las personas, que es lo primero que tenemos que hacer éticamente, y después entramos con diferentes estrategias, algunas electrónicas, a encontrar los contactos con los que tuvieron, las personas con las que tuvieron contacto, las personas infectadas, y hacer las pruebas nuevamente a esos contactos y después a los contactos de los contactos para tratar de determinar de una manera precisa el tamaño de ese brote. Y ahí vamos a aprender también de cuál fue la naturaleza de propagación del brote. Por ejemplo, el brote pudo haberse iniciado con un trabajador de la salud o pudo haberse iniciado con una persona que está usando el servicio de transporte público y de esa manera prevenir brotes similares en otras partes de la ciudad.
Este es el modelo que usó Corea del Sur, que fue muy diferente al que usó Estados Unidos. Allí se hizo la mayor cantidad de pruebas posibles, se fue manejando de esa manera y bajaron la curva muy rápido. Usted trabajó y fue ministro de Salud. El tema de la salud pública, especialmente en América Latina, es mucho más complejo por los recursos, pero esperar a una vacuna para muchos no es una opción. Habría que buscar opciones a término mediano y corto para poder en realidad poder resolver esto, ¿o no? Yo estoy completamente de acuerdo, Juan Carlos. Una vacuna se puede demorar 16, 18 meses. No es una opción y no es una opción porque los problemas sociales en América Latina crecerían de tal manera que cualquier tema de aislamiento preventivo sería imposible. La idea es, y yo creo que cada vez más es más importante, Juan Carlos, tener la idea que esto tenemos que hacerlo de manera sincrónica, concentrarnos en unas ciudades. No es lo mismo hablar en Colombia de Bogotá que de Cartagena. Puede haber realidades distintas evolucionando o emergiendo de manera diferente en las diferentes ciudades. Aprender a hacer las pruebas, tener más inteligencia y tener mejor información a la hora de tomar decisiones y acompañar a las autoridades públicas a tal vez la decisión más compleja, que es la que se viene, de cómo hacer una apertura parcial basada en la información para no exponer a la población en América Latina con unos servicios de salud que no son los europeos, ni son los de Corea, ni son los de Estados Unidos, son mucho más precarios o mucho más limitados a una propagación incontrolable de la enfermedad. Ese es el momento que estamos viviendo en América Latina. América Latina tuvo una fortuna, podríamos decirlo de esta manera, y es que pudimos aprender de las experiencias europeas, hicimos las medidas de cuarentena relativamente a tiempo, pero ahora viene el desafío de cómo utilizar esta información para empezar a intuir cómo va a ser esa apertura gradual de nuestras economías y de nuestra sociedad. Pues la invitación queda abierta para ver cómo avanzan ustedes con este estudio, con las cifras. Y para terminar, rector, ¿está la academia llenando un vacío? No solo en Colombia, aquí en Estados Unidos la Universidad Johns Hopkins en Baltimore es el centro, el epicentro de la información sobre el coronavirus. Está la academia llenando un vacío muy importante para saber cómo se sigue adelante y es lo que están haciendo ustedes. Yo entro a la página de Hopkins todos los días y es espectacular, y yo creo que la academia y la universidad tienen que responderle a la sociedad. Se ha dicho muchas veces, es casi un lugar común, Juan Carlos, pero este también es el momento del conocimiento, el momento en que las universidades, que hemos sido un poco encerradas en nosotras mismas, nos conectemos con la sociedad y tratemos de aportar en un momento difícil, pero en el que, vuelvo y repito, el conocimiento tiene que prevalecer. La información es poder. Muchas gracias. Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes en Bogotá, fue también ministro de Salud en ese país. Gracias por estar en Directo USA. Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo a todos los televidentes. Un abrazo.